Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a proseguir con histología, con el capítulo número 10, donde hablaremos de tejido sanguíneo. No olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y algo muy importante que puedan compartir estos vídeos o mi canal en general con algunas personas que estén a punto de ingresar a la Facultad de Medicina o que se encuentren en los primeros ciclos para que puedan apoyarse de mis vídeos de embriología que ya están por completo y los de histología que es los que estoy haciendo actualmente. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del noveno ciclo de Medicina Humana de la Universidad César Vallejo, y sin nada más que añadir, iniciemos. Como primer punto hablaremos de los fundamentos del tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo va a equivaler del 7 al 8% del peso corporal total, siendo el volumen de un adulto en un promedio de 6 o 5 litros. Bien, el tejido sanguíneo va a tener diversas funciones, por ejemplo, el transporte de sustancias nutritivas y oxígeno hacia las células y el transporte de desechos y dióxido de carbono desde las células. Ojo ahí la diferencia entre hacia y desde. Bien, también tiene la función de la distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras, también del mantenimiento de la homeostasis, que es un estado de equilibrio, y también participa en la coagulación y termorregulación, y también en el transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario. De todas estas cosas se encarga el tejido sanguíneo. Ahora, el tejido sanguíneo va a tener diversos elementos, diversos componentes. Primero tenemos los eritrocitos, que también se les conoce como glóbulos rojos o también se les conoce como hematíes. Estos eritrocitos, su volumen va a estar compactado en una muestra de sangre a lo que le conocemos como hematocrito. Aquí podemos ver esta muestra de sangre, ¿no? Un tubo de microhematocrito donde fue centrifugado y podemos ver aquí esta parte de color rojo que nos señala que son los eritrocitos. Bien, donde se encuentran estos eritrocitos después de la centrifugación y lo que muestra la sangre, se le conoce como hematocrito. El hematocrito, sus valores normales va a ser de 39 a 50% en los varones, en los hombres, mientras que en las mujeres es de 35 a 45%. Luego el segundo componente son los leucocitos, que se les conoce también como glóbulos blancos, junto con los trombocitos, que se les conoce como plaquetas. Estos conforman solamente 1% del volumen sanguíneo y están contenidos en la capa tromboleucocítica, en una muestra de sangre, que tal vez no se nota aquí, pero está entre el hematocrito y el plasma, ¿no? La cubierta tromboleucocítica o también llamada capa tromboleucocítica. Aquí encontraremos a los leucocitos y también a los trombocitos. Y el tercer componente es el plasma. El plasma es un material líquido extracelular que lo que va a hacer es brindar fluidez para que puedan como transportarse tipo como si estuvieran nadando, ¿no? Es el plasma, es el material líquido extracelular que brinda fluidez a las células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Y esto constituye el 45 a 55% del volumen sanguíneo, ¿no? Que es todo lo que podemos ver aquí. Entonces, tres componentes: eritrocitos, que en conjunto se le conoce como hematocrito, los leucocitos con los trombocitos que van a estar en la capa tromboleucocítica y el plasma, ¿no? Todo esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a iniciar hablando del plasma. El plasma tiene diversos componentes. Sin embargo, al ser un líquido extracelular que va a servir como fluidez de las células sanguíneas, es lógico que en un 90% o más inclusive se conforme o se componga de agua. Bien, se compone de agua principalmente el plasma, lo que va a servir como disolvente para proteínas, para gases disueltos, para electrolitos, sustancias nutritivas, moléculas reguladoras y también materiales de desechos. Ahora, dentro de las proteínas que está compuesta el plasma, tenemos varias, pero las proteínas plasmáticas principales son las siguientes. Primero tenemos la albúmina. La albúmina es la principal y más pequeña con respecto al tamaño componente proteínico del plasma. Este se va a sintetizar a nivel del hígado. Ojo, la albúmina se sintetiza a nivel del hígado. Entonces, la albúmina va a ser responsable de ejercer el gradiente de concentración entre la sangre y el líquido tisular extracelular, a lo que le conocemos como presión coloidosmótica.
En otras palabras, básicamente lo que hace es mantener la proporción correcta del volumen sanguíneo que se encuentra intravascularmente con respecto al volumen del líquido tisular, es decir, a nivel extravascular. Por esto es que, dato importante, en alguna disminución de albúmina o proteínas en general, lo que se pierde es esta presión coloidosmótica, que quiere decir que sale más sangre, disculpen, de la que ingresa. Es por esto que en una disminución de albúmina o de proteínas, como sucede por ejemplo en el síndrome nefrítico o nefrótico, va a generarse un signo que lo conocemos como edema, ¿no? Que es acumulación de líquido a nivel de líquido tisular, a nivel tejido. Bien, se le conoce como edema. Luego, otra proteína plasmática son las globulinas. Las globulinas las podemos subclasificar en dos. Tenemos las inmunoglobulinas, que son anticuerpos funcionales del sistema inmunitario secretadas por las células plasmáticas. Y también las globulinas no inmunitarias, que son secretadas por el hígado y contribuyen también, de igual manera que la albúmina, a mantener la presión osmótica, que es básicamente lo mismo que la presión coloidosmótica. Además, estas globulinas no inmunitarias también funcionan como proteínas transportadoras. Por ejemplo, en caso del cobre tenemos la ceruloplasmina, en caso del hierro tenemos la transferrina o en caso de la hemoglobina tenemos la aptoglobina. Y otra proteína plasmática también es el fibrinógeno. El fibrinógeno es la proteína más grande en lo que a tamaño respecta del plasma y este también se sintetiza en el hígado. Y el fibrinógeno básicamente está relacionado con una serie de reacciones en cascada con otros factores de la coagulación, la famosísima cascada de coagulación. Ahora hablemos de los eritrocitos. Los eritrocitos son células anucleadas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen núcleo. Ojo a este primer dato. Los eritrocitos no tienen núcleo y tienen una forma como de disco bicóncavo, que lo podemos ver aquí. Tiene un diámetro total de 7.8 micrómetros y va a tener un espesor en su borde de 2.6 micrómetros y un espesor de su borde en el centro, disculpen, un espesor en el centro de 0.8 micrómetros. Bien, así como la célula es anucleada, no tiene núcleos, también carece de orgánulos típicos como cualquier otra célula, ¿no? La gran importancia de estos eritrocitos a nivel de la sangre es tener la función de fijar oxígeno y liberarlo en los tejidos, y de fijar dióxido de carbono para eliminarlo de los tejidos. Y esto es gracias a una proteína muy importante que están en los eritrocitos, que se le conoce como hemoglobina. Bien, ahora, los eritrocitos van a tener una vida media de 120 días, alrededor de 4 meses. Después de estos 120 días, solo un 1% se va a eliminar por envejecimiento, por senescencia, mientras que un 90% va a experimentar fagocitosis por los macrófagos del vaso, que es el principal, por los macrófagos de la médula ósea o también por macrófagos del hígado, mientras que el resto se va a desintegrar por vía intravascular. Ahora, el eritrocito, como mencioné, tiene una forma de disco bicóncavo y esta forma va a brindarle una capacidad de que sean muy deformables. Y al ser muy deformables, pueden atravesar con facilidad los capilares más estrechos. Y esto es gracias a que la forma del disco bicóncavo lo brinda sus proteínas de membrana. ¿Qué es lo que vamos a hablar en estos momentos? Tenemos básicamente dos tipos de proteínas de membrana que lo que hacen es darle esta forma de disco bicóncavo al eritrocito. Tenemos, por ejemplo, las proteínas integrales de membrana, donde se encuentran, como su mismo nombre lo dice, es integral de membrana, es decir, que se encuentran en la bicapa lipídica. Fíjense, esto es la bicapa lipídica, la membrana plasmática de un eritrocito, y aquí podemos ver estas proteínas, que son las integrales de membrana. Bien, ahora, algo muy importante que explicaré más adelante es que estas proteínas en sus dominios extracelulares van a expresar antígenos de grupo sanguíneo, como podemos ver aquí. Recuerden este dato porque lo voy a correlacionar con el sistema ABO de grupos sanguíneos. Bien, ahora, tenemos básicamente dos tipos de proteínas integrales de membrana. Tenemos la glucoforina C. La glucoforina C en este esquema es de color morado. Fíjense, es esto de acá. Aquí también podemos ver y acá, ¿no? Que lo señala. Glucoforina C.
La glucoforina C va a ser muy importante para la adhesión de la red de proteína del citoesqueleto subyacente a la membrana celular. ¿Qué quiere decir? Aporta a la adhesión del citoesqueleto. Bien, esto es lo que hace la glucoforina C. Y también está la proteína banda 3, que en el esquema es de color naranja, que es esto de aquí. La proteína banda 3 es la más abundante de las proteínas integrales de membrana y lo que hacen es fijar la hemoglobina y también actuar como un sitio de anclaje para las proteínas del citoesqueleto. Entonces, si queremos jerarquizar con respecto a la importancia, la proteína banda 3 es más importante que la glucoforina C, ¿no? Pero ambas son obviamente importantes. Entonces, estas son las proteínas integrales de membrana. Luego tenemos las proteínas periféricas de membrana. Estas se van a encontrar más bien en la superficie interna, no en la bicapa lipídica, sino en la superficie interna. Y se va a componer principalmente de proteínas del citoesqueleto como la espectrina alfa y beta, que son como este tipo de tiras de color azul y celestes. Todo esto es espectrina alfa y beta. Bien, entonces, cuyos dímeros de las espectrinas, los dímeros se van a unir cabeza con cabeza, como podemos ver a este nivel. No sé si alcanzarán a ver. Entonces, estos dímeros se unen cabeza con cabeza para así producir tetrámeros largos y flexibles, que vendrían a ser todo esto de acá, que pasa por todo esto, las espectrinas. Bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas espectrinas? Que van a estar anclados a dos grandes complejos de proteínas, que son las proteínas periféricas. El primer complejo es el complejo de proteínas banda 4.1, que es el que podemos ver aquí, por ejemplo. Este va a contener banda 4.1, va a contener actina, va a contener tropomiosina, tropomodulina, ductina y dematina. Y aquí los podemos ver en todo este complejo. ¿Y cuál es la importancia? Este complejo va a hacer que la espectrina se ancle a la glucoforina C, que lo podemos ver aquí. Aquí podremos ver otro complejo de proteínas de banda 4.1, que lo que hace es anclar la espectrina que pasa por acá a la glucoforina C. Bien, y el segundo complejo lo conocemos como complejo de proteínas de anquirina, que es el que podemos ver acá. Aquí contiene la anquirina, obviamente, y también contiene la proteína de banda 4.2. Estos de igual forma van a hacer que la espectrina se ancle, pero en este caso a la proteína banda 3. El hecho de que estos complejos anclen a la espectrina, a estas proteínas integrales de membrana, van a brindar que el eritrocito sea de una forma de disco bicóncavo y pueda ser muy deformable, ¿no? Para que pueda salir de los capilares, igualmente ingresar. Esta es la facilidad que le brinda. Ahora, dato importante. Cualquier efecto o mutación en la expresión de los genes que codifican las proteínas citoesqueléticas, que es lo que acabamos de hablar, va a generar eritrocitos frágiles. Bien, genera eritrocitos frágiles y de una configuración anómala, como sucede, por ejemplo, en una esferocitosis hereditaria. ¿Qué sucede en una esferocitosis hereditaria? Es que se afecta el complejo de anquirina, es decir, este complejo de acá. Bien, se afecta este complejo de anquirina, lo que hace que la membrana plasmática del eritrocito se desprenda de su citoplasma. Por lo tanto, los eritrocitos, más que todo de forma de disco bicóncavo, van a ser esféricos. Y esto hace que pierda su propiedad de ser deformable y por lo tanto sean más frágiles. Bien. También, por ejemplo, en la eliptocitosis hereditaria. Aquí se afectan más bien las moléculas de espectrina, no que eran estos tetrámeros que se formaban. Esta espectrina se afecta y por lo tanto el eritrocito como que se alarga y se vuelve como elíptico. Por eso es que se llama eliptocitosis hereditaria. Entonces, la forma normal de un eritrocito es disco bicóncavo. Sin embargo, alteraciones en los genes lo que van a hacer es afectar a todas estas proteínas o específicamente algunas proteínas de estas. Por lo tanto, el eritrocito pierde su forma de disco bicóncavo, adquiere otra forma y ya no pueden ser tan deformables y por lo tanto se convierten frágiles, ¿no? Entonces, tanto en la esferocitosis hereditaria, lipocitosis hereditaria y muchas más alteraciones de esta índole, los eritrocitos son incapaces de adaptarse a los cambios en su entorno, además, lo que causa su destrucción o hemólisis prematura. Es por esto que alguna alteración como esferocitosis, eliptocitosis y demás puede llegar a generar anemia.
Bien. Ahora, les había mencionado que las proteínas integrales de membrana en su dominio extracelular expresaban antígenos. Les dije que recuerden este dato porque esto es muy importante relacionarlo con el sistema de grupos sanguíneos ABO y RH. Vamos a ir primero con el sistema de grupos sanguíneos ABO. Bien, el sistema ABO de grupos sanguíneos es un factor muy importante en las transfusiones de sangre, ¿no? Que es algo prácticamente cotidiano y es por esto que el sistema ABO de grupo sanguíneo lo tiene que tener a la palma de la mano cualquier personal de salud y mucho más los médicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Existen básicamente tres tipos de antígenos que expresan las proteínas integrales, ¿no? Dependiendo del individuo. Entonces, existen tres antígenos: el antígeno A, el antígeno B y el antígeno O. Estos tres antígenos pueden llegar a formar hasta 4 grupos sanguíneos: grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB y grupo sanguíneo O. ¿Qué es lo que sucede? Si un individuo, me pongo yo por ejemplo, si a mí me dan un paquete de sangre, me generan una transfusión de sangre con un tipo de sangre incompatible al que yo tengo, lo que va a pasar es que mis anticuerpos atacarán a esta transfusión de sangre, a lo que se le conoce como reacción transfusional hemolítica. O también en el caso invertido, los eritrocitos o los anticuerpos que se encuentran en el paquete de sangre, más bien atacan a mis eritrocitos. Y eso obviamente es algo que no se debe pasar, algo que puede ser riesgoso inclusive. Por esto, para evitar, la transfusión debe ser siempre compatible con la sangre del destinatario. Es por esto que les dejo acá esta tabla para que chequeen los grupos sanguíneos, los antígenos que expresan, los anticuerpos que tienen, a quién pueden donar y de quién pueden recibir. Vamos a hacer un ejemplo. El grupo sanguíneo A. El grupo sanguíneo A tiene antígenos A. ¿Qué quiere decir que tenga antígenos A? Que solamente los pueden atacar aquellos grupos sanguíneos que tienen anticuerpos A. No se confundan antígeno con anticuerpo. Bien, el anticuerpo es el que ataca si reconoce al antígeno al que tiene que atacar. Por esto es que el grupo sanguíneo tiene antígeno A, pero tiene anticuerpo B. Pero ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, yo sea del grupo sanguíneo A y me dan un paquete de sangre del grupo sanguíneo B que tiene anticuerpos A? Lo que va a hacer estos anticuerpos A del grupo sanguíneo B es atacar a mis antígenos A, porque yo soy del grupo sanguíneo A. Y esto lo que va a generar es una reacción transfusional hemolítica. Bien, entonces, el grupo sanguíneo A tiene antígenos A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a atacar, o va a ser atacado, disculpen, va a ser atacado por aquellos grupos sanguíneos que tienen anticuerpos A. ¿Y qué grupos sanguíneos tienen anticuerpos A? El grupo sanguíneo B y el grupo sanguíneo O. Por este motivo, yo solo puedo donar al grupo sanguíneo A, que es de mi mismo grupo, y al grupo sanguíneo AB. ¿Por qué el grupo sanguíneo AB? Porque el grupo sanguíneo AB no tiene anticuerpos. Fíjense acá en la tabla. Bien, no tiene anticuerpos. Y porque el grupo sanguíneo A tiene anticuerpos B, más no anticuerpos A, que son los que atacan a mis antígenos A. Ahora, el grupo sanguíneo A tiene anticuerpos B. ¿Qué quiere decir que tenga anticuerpos B? Que va a atacar aquellos grupos sanguíneos que tengan antígenos B, como por ejemplo el grupo sanguíneo B y también el grupo sanguíneo AB. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo solamente puedo recibir de mi mismo grupo sanguíneo, que es el A, porque tiene antígenos A, y del grupo sanguíneo O. ¿Por qué del grupo sanguíneo O? Porque este grupo tiene antígenos O. Ni siquiera tienen antígenos A ni antígenos B, tienen antígenos O. Vamos a hacer otro ejemplo con el grupo sanguíneo B. El grupo sanguíneo B, fíjense en el marcador, el grupo sanguíneo B tiene antígenos B. ¿Qué quiere decir que tenga antígenos B? Que va a ser atacado por aquellos grupos sanguíneos que tienen anticuerpos B. Y fíjense la tabla. ¿Qué grupos sanguíneos tienen anticuerpos B? El grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo O. Por lo tanto, yo solo puedo donar, en caso que sea grupo sanguíneo B, yo solo puedo donar a mi mismo grupo sanguíneo, ya que este tiene anticuerpos A
y no anticuerpos B del grupo sanguíneo AB, ya que el grupo sanguíneo AB no tiene anticuerpos. Por otro lado, el grupo sanguíneo B tiene anticuerpos A. ¿Qué quiere decir? Que el grupo sanguíneo B, al tener anticuerpos A, ataca a aquellos grupos sanguíneos que tengan antígenos A. ¿Y qué grupo sanguíneo tiene antígenos A? El grupo sanguíneo A, por ejemplo, y el grupo sanguíneo AB. Por lo tanto, yo solo puedo recibir del grupo sanguíneo B y del grupo sanguíneo O. ¿Por qué del grupo sanguíneo O? Porque este grupo tiene antígenos O. Ahora vamos con el siguiente. El grupo sanguíneo AB tiene antígenos A y también tiene antígenos B. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser atacado por cualquier grupo sanguíneo que tenga tanto anticuerpos A o como también pueda tener anticuerpos B. Es por este motivo que el grupo sanguíneo AB solo puede donar a otro grupo sanguíneo AB, porque si se fijan, el grupo sanguíneo A tiene anticuerpos B, y como el grupo sanguíneo AB tiene antígenos B, pueden atacarlos. Igualmente con el grupo sanguíneo B, tiene anticuerpos A y por lo tanto ataca a los antígenos A de este grupo sanguíneo. Mientras que el grupo sanguíneo O tiene tanto anticuerpos A como anticuerpos B, entonces más lo ataca. Entonces, el hecho de que el grupo sanguíneo AB tenga antígenos A y B hace que solo puedan donar a su propio grupo sanguíneo. Sin embargo, como este grupo sanguíneo AB no tiene anticuerpos, quiere decir que no ataca a ningún grupo sanguíneo. Es por esto que puede recibir tanto del grupo sanguíneo A, puede recibir del grupo sanguíneo B, de su mismo grupo sanguíneo y del grupo sanguíneo O. Por esto es que a este grupo sanguíneo se le conoce como receptor universal. Y por último, tenemos al grupo sanguíneo O. El grupo sanguíneo O tiene antígenos O. ¿Qué quiere decir que tenga antígenos O? Que nadie lo puede atacar porque no existe otro grupo sanguíneo que tenga anticuerpos O. No existe. Por esto es que este puede donar tanto al grupo sanguíneo A, puede donar al grupo sanguíneo B, al grupo sanguíneo AB y al grupo sanguíneo O. Por eso es que se le conoce como donante universal, porque al tener antígenos O, no puede ser atacado por ningún otro grupo sanguíneo. Sin embargo, por otro lado, tiene tanto anticuerpos A como anticuerpos B. ¿Qué quiere decir que este grupo sanguíneo tenga ambos tipos de anticuerpos? Que puede atacar tanto al grupo sanguíneo A, al grupo sanguíneo B y al grupo sanguíneo AB. Por esto es que solo puede recibir este grupo sanguíneo O de otro individuo que tenga sangre tipo O. Entonces, puede sonar tal vez muy confuso, tal vez no lo expliqué de la mejor manera o que se pueda entender a la primera, pero es cuestión de ir repasando y repasando, viendo el jueguito de anticuerpo, antígeno, puede donar o puede recibir. Entonces, es muy importante que tal vez repitan esta parte para que puedan entender todo el sistema de grupos sanguíneos ahora. Por otro lado, tenemos el sistema RH de grupo sanguíneo. Este se basa en el antígeno rhesus o rhesus, donde la incompatibilidad se presenta cuando una mujer es RH negativa y está embarazada y tiene un feto RH positivo. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer tiene RH negativo y el feto tiene RH positivo? Va a ser que obviamente la madre desarrolle anticuerpos, a lo que se le conoce como sensibilización RH positivo, ya sea durante el embarazo, parto o inclusive después del parto. Por lo general, en el primer embarazo no existen suficientes anticuerpos para causar una reacción en el feto, es decir, para atacarlos. Sin embargo, si la madre vuelve a embarazarse, los anticuerpos ya pueden llegar a cruzar la placenta y atacar a los eritrocitos fetales, a una enfermedad o a una situación que se le conoce como eritoblastosis fetal, que es algo grave, algo delicado, ya que esto puede generar la muerte del feto o el aborto. Inclusive aquí quiero hacer un paréntesis para dar la gran importancia a aquellas personas que tal vez en un futuro tengan el plan de ser padres, de tener una familia. Muy importante el hecho de tener una planificación familiar profesional para evitar este tipo de desgracias, ya que es la eritroblastosis fetal, más que todo en parejas que no tienen esta planificación o que no conocen estos temas, pues eviten este tipo de desgracias, ¿no? Entonces, muy importante aquí el hecho de la planificación familiar profesional. Bien.
Ahora, les había mencionado que los eritrocitos tienen la función de brindar oxígeno y recoger dióxido de carbono, y esto era gracias a una proteína muy importante que le conocemos como hemoglobina. ¿Bien? La hemoglobina es una proteína que fija las moléculas de oxígeno en los pulmones y, después de transportarla a través del sistema circulatorio, libera el oxígeno a los tejidos para brindar la energía, ¿no? En otras palabras, energía. Ahora, la hemoglobina se compone de 4 cadenas polipeptídicas de globinas alfa, beta, delta y gamma. Cada cadena va a formar un complejo con un grupo hemo, como podemos ver aquí, ¿no? Esta hemoglobina que tiene cadenas beta y cadenas alfa van a formar un complejo con un grupo hemo. Y este grupo hemo va a contener hierro. Bien, en esto consiste, si hablamos de manera molecular, tal vez la hemoglobina, cadenas polipeptídicas, 4 cadenas que forman complejo con grupo hemo que contiene hierro. Bien, ahora, cabe recalcar que en los periodos tanto gestacional y postnatal, la síntesis de las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina varía, brindando así diversos tipos de hemoglobina. Tenemos, por ejemplo, la hemoglobina A. La hemoglobina A es el de mayor prevalencia en el adulto, se encuentra en la gran mayoría hasta en un 96%. Y esta hemoglobina A va a estar conformado por 2 cadenas alfa y por 2 cadenas beta, que es el que podemos ver justamente en esta imagen, ¿no? 2 cadenas beta, 2 cadenas alfa que forman complejo con grupo hemo que contiene hierro. A esto es una hemoglobina A. Bien, es una hemoglobina A. Fíjense el esquema. Ya en el adulto, después del nacimiento, ya predominan las cadenas beta y las cadenas alfa. Por lo tanto, en un 96%, la principal forma de hemoglobina es la A. Luego tenemos la hemoglobina A2, que constituye del 1.5 hasta el 3% de hemoglobina en adultos. Y esta va a estar compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Fíjense acá, después del nacimiento también hay cadenas delta, pero en una proporción prácticamente mínima. Y también tenemos la hemoglobina fetal o hemoglobina F. Este es menos del 1% en los adultos, sin embargo es la forma principal en el feto de un 60 a un 90%, fíjense. Y este va a consistir de 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Bien, entonces recuerden, hemoglobina A, hemoglobina A2 y hemoglobina fetal. Ahora, dato importante, mutaciones en los genes que codifican las cadenas de globina alfa pueden causar lo que se conoce como enfermedad de la hemoglobina H. Bien, aquí podemos ver que como hay una disminución de síntesis de globina alfa, va a generar una hemoglobina que está conformada por 4 cadenas beta. Recuerden que la forma principal es la hemoglobina A, que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Sin embargo, cuando hay una alteración en los genes que codifican la globina alfa, disminuye la proporción de estas. Por lo tanto, hay mayor tendencia a que la hemoglobina esté formada por 4 cadenas beta. Y esto hace que el eritrocito tenga mayor tendencia a ser frágil de igual forma, lo que puede generar una anemia hemolítica crónica leve. ¿No? Hay una disminución de la eficiencia de la hemoglobina. Ahora, en relación a esto, también quiero hablar de la hemoglobina en pacientes con diabetes. Ustedes preguntarán por qué. Bueno, la hemoglobina A, que es el principal que les dije, un 8% va a constar de diversos subtipos, como la hemoglobina A1A. Luego tenemos la hemoglobina A1A1, luego la hemoglobina A1A2, luego la hemoglobina A1B y por último la hemoglobina A1C. El énfasis en pacientes con diabetes es en este tipo de hemoglobina, la hemoglobina A1C. ¿Por qué? Porque esta hemoglobina se une de forma irreversible con la glucosa. Por este motivo es que la hemoglobina A1C se le conoce como hemoglobina glucosada o glucosilada. ¿Y qué importancia tiene en pacientes con diabetes? Que se utiliza para controlar la glucemia en una persona durante los últimos 2 o 3 meses, ya que es una unión de forma irreversible. Obviamente los pacientes con diabetes mal controlada tienen una glucosa muy elevada, por lo tanto la hemoglobina está con mayor tendencia a unirse de forma irreversible y por lo tanto aumentan los niveles de hemoglobina glucosilada. Los valores normales de esta hemoglobina
son hasta un 7% de la hemoglobina total. Por encima de este 7% ya se puede sospechar en un paciente con posible o probable diabetes. Y también quiero hablar de las alteraciones de la hemoglobina. Tenemos, por ejemplo, la anemia. La anemia básicamente es una disminución de la concentración normal de hemoglobina. Los valores para considerar una anemia es menos de 13.5 gramos por decilitro en varones y menos de 12 gramos por decilitro en mujeres, ya sea por la disminución en la cantidad de hemoglobina o por reducción en la cantidad de eritrocitos. Pueden ser por estas dos causas. Y estas ambas causas pueden ser por otras causas, como por ejemplo pérdida de sangre. ¿Qué quiere decir pérdida de sangre? Que va a haber menor cantidad de eritrocitos. Esto se le conoce como hemorragia, ¿no? Tal vez puede ser por una producción insuficiente de eritrocitos o una destrucción acelerada de los eritrocitos, que es la anemia hemolítica. ¿Y cuáles son los síntomas frecuentes en una anemia? Pues básicamente hay debilidad, fatiga y pérdida de energía, ¿no? Obviamente, la hemoglobina lo que hace es fijar el oxígeno y brindárselos a todas las células, a todos los tejidos del cuerpo. Por lo tanto, al haber menos hemoglobina, hay menos distribución de oxígeno, menos formación de energía y por lo tanto estamos cansados, nos sentimos débiles. Y otros síntomas que pueden llegar a pasar, una dificultad respiratoria, dolores de cabeza frecuentes, dificultad para concentrarse, pérdida también del deseo sexual, entre otros. Y otra alteración es la drepanocitosis. ¿Qué es la drepanocitosis? Es una mutación del gen que codifica la cadena de globina beta. Recuerden que aquí mencionamos que la enfermedad de la hemoglobina H más bien es una alteración en los genes que codifican las cadenas de globina alfa. Sin embargo, la drepanocitosis es en la globina beta. Entonces, ¿qué pasa si hay una alteración en las cadenas de la globina beta? Va a hacer que el eritrocito más bien crezca en longitud, adquiriendo una forma semilunar en vez en forma de disco bicóncavo. Como podemos ver aquí, por ejemplo, se alarga y adopta como un tipo de forma de semilunar. Aquí también podemos ver otro, aquí también, acá y acá y acá. Entonces, drepanocitosis es por esto, cuando el eritrocito adquiere una forma semilunar por una alteración en los genes que codifican las cadenas de globina beta. Este cambio, que hace que el eritrocito sea de forma semilunar, provoca que los eritrocitos sean más rígidos y se adhieren con mayor facilidad a la superficie endotelial. Por lo tanto, en otras palabras, la sangre se vuelve más viscosa, dando la posibilidad que se acumulen en capilares e inclusive puedan provocar algún tipo de ictus. Ahora hablaremos de los leucocitos. En los leucocitos tenemos dos tipos de leucocitos que se subdividen. Tenemos primero los granulocitos. Los granulocitos vamos a iniciar a hablar con los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos son un tipo de granulocitos. Entonces, los neutrófilos son leucocitos que miden de 10 a 12 micrómetros de diámetro y se van a caracterizar visualmente por tener múltiples lobulaciones de su núcleo, que son aproximadamente de 2 a 4 lóbulos que presentan su núcleo. Por este motivo es que a los neutrófilos también se les conoce como polimorfonucleares. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, cortes histológicos donde nos muestran neutrófilos. Aquí podemos ver las múltiples lobulaciones de su núcleo, aquí de igual forma, ¿no? De 2 a 4 lobulaciones de su núcleo y por eso es que se le conoce como polimorfo nuclear, el neutrófilo. Ahora, dato muy importante es que en las mujeres existe un apéndice en uno de los lóbulos nucleares, al que se le conoce como corpúsculo de Barr. Como nos señala justamente aquí, si se fijan hay como un tipo de apéndice de uno de los lóbulos nucleares. A esto se le conoce como corpúsculo de Barr, que nos indica que este neutrófilo en específico es perteneciente a una mujer, ¿no? Ahora, los neutrófilos y en general los granulocitos, como su mismo nombre lo dice, consiste o se caracterizan por tener gránulos. Y en caso de los neutrófilos vamos a tener tres tipos de gránulos. Tenemos principalmente los gránulos azurófilos o también llamados primarios. Estos son más grandes y menos abundantes que los específicos y en otras palabras, gránulo azurófilo es sinónimo que el lisosoma en el neutrófilo. Bien, son los lisosomas de los neutrófilos y contienen mieloperoxidasa,
y ayuda a la formación de hipoclorito y cloraminas, que son bactericidas que hablaremos más adelante. Además, los gránulos azurófilos contienen hidrolasas ácidas, defensinas y catelicinas. Luego, el otro tipo de gránulo es el gránulo específico, o también llamado gránulo secundario. Estos son más pequeños, pero el doble de abundantes que los gránulos azurófilos. Contienen enzimas como las colagenasas, la gelatinasa y la fosfolipasa. También contienen activadores del complemento y péptidos antimicrobianos. Y el tercer tipo de gránulos son los gránulos terciarios, que contienen fosfatasas y metaloproteinasas. Ahora, para que el neutrófilo pueda realizar sus funciones inmunitarias de vigilancia y eliminación de patógenos, y no solo los neutrófilos, sino los leucocitos en general, deben estar en movimiento continuo, ya sea por vasos sanguíneos, por vasos linfáticos o en el sitio de lesión tisular. Entonces, otro dato muy importante es que los neutrófilos son los más abundantes de la primera onda de células que llegan a un sitio de lesión tisular. Pero ahora, ¿cómo es que pasan los neutrófilos o los leucocitos en general de este movimiento continuo en vasos sanguíneos y linfáticos en caso de los linfocitos para que lleguen al sitio de lesión tisular? ¿Cómo es el mecanismo de toda esta transición, de todo este movimiento? Bueno, primero vamos a iniciar con una fase inicial. Bien, la fase inicial se produce en las vénulas postcapilares. ¿Qué es lo que sucede en estas vénulas postcapilares? Que es que la superficie de sus células endoteliales, fíjense, esto vendría a ser el endotelio, células endoteliales, su superficie van a tener selectina E y selectina P, que son estos que estoy señalando en estos momentos, selectina P y selectina E, que están en la superficie de la célula endotelial. ¿Qué es lo que sucede? Que tanto la selectina P como la selectina E lo que hacen es interactuar con hidratos de carbono Cialyl-Lewis que se encuentran en el neutrófilo. Fíjense, estos vendrían a ser los hidratos de carbono Cialyl-Lewis y aquí se dan cuenta que lo que hacen es unirse a selectina P y selectina E. Entonces, ¿qué va a hacer esta unión? Va a hacer que los neutrófilos, en vez de ya ir como nadando a nivel de la sangre, lo que hacen es reducir su velocidad y pasar de estar nadando más bien a rodar como si fuesen una pelota, como si fuesen un balón. Van a comenzar a rodar sobre la superficie del endotelio, de manera que los detienen por completo el movimiento de los neutrófilos, como podemos ver aquí. Luego sigue la segunda fase. En la segunda fase, las células endoteliales lo que hacen es liberar quimiosinas, como podemos ver aquí. Y estas quimiosinas lo que van a hacer es activar a las integrinas del neutrófilo, como podemos ver acá. Estas son las integrinas del neutrófilo, para que así se unan con las moléculas de adhesión ICAM1 y también VCAM2, que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces, fíjense aquí como en esta imagen ya la integrina, que era esto de acá, se une a esta molécula de adhesión que es el ICAM1. Y también la selectina podemos ver que se ha unido al hidrato de carbono Cialyl-Lewis. Además de estos dos tipos de adhesiones, también la interleucina 8, que es un tipo de quimiosina, se une con su receptor de interleucina 8, que también se encuentra en el neutrófilo, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener tres tipos de uniones que lo que hacen es asegurar una adherencia estable para que así inicie el proceso de diapédesis. Entonces, ¿cuáles son las tres uniones que aseguran esta adherencia estable? Tenemos la de las selectinas con los hidratos de carbono Cialyl-Lewis, la de la interleucina 8 con el receptor de interleucina 8 y de las moléculas de adhesión como ICAM1 con las integrinas. Estos son los tres tipos de adhesiones que van a generar una adherencia estable del neutrófilo hacia el endotelio, ¿no? Hacia la superficie endotelial. Entonces, el próximo paso es que inicie la diapédesis, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar para que se genere esta diapédesis? Lo que pasa es que los leucocitos van a extender sus pseudópodos. ¿Qué quiere decir pseudópodos? Son como un tipo de brazos, ¿bien? Esa es la principal relación que se hace, pseudópodos, tipo de brazos, ¿no? Entonces, los leucocitos, como podemos ver aquí, extienden un tipo de pseudópodos, un tipo de brazos.
para así poder introducirse en el tejido conjuntivo a través ya sea de vía paracelular o transcelular. Ambas necesitan energía para poder realizarse. Entonces, en caso de que sea la vía paracelular, consiste en una brecha, se tiene que formar una brecha entre dos células endoteliales. Entonces, ¿cómo es que se genera esta brecha entre dos células endoteliales para que el pseudópodo del leucocito pueda introducirse al tejido conjuntivo? Esto es gracias a los mastocitos perivasculares. Fíjense, aquí podemos ver un mastocito. Lo que hacen estos mastocitos es liberar histamina y heparina, lo que van a descomponer las uniones intercelulares, por lo tanto genera una brecha entre dos células endoteliales y por lo tanto el leucocito puede atravesar puede llegar al tejido conjuntivo a través de vía paracelular. Una vez ya en el tejido conjuntivo, como podemos ver aquí, se va a generar una migración adicional para que puedan dirigirse al sitio de la lesión. Y esto es gracias a quimiotaxis, donde utilizan moléculas quimiotácticas, ¿no? Que es como de atracción. Entonces, de esta manera, el neutrófilo o el leucocito en general pasa de estar en movimiento continuo en la sangre a poder dirigirse al sitio de lesión tisular, ¿bien? Para poder realizar su acción. Entonces, una vez ya en el sitio de lesión tisular el neutrófilo, lo que hace primero, lo que tiene que hacer para ejercer su acción, es reconocer sustancias extrañas antes de que ocurra la fagocitosis, porque eso es lo que se encarga el neutrófilo, de fagocitosis. Bien, este, adquirir o más que todo recepcionar o ver alguna sustancia extraña del cuerpo y fagocitarla. Bien. Entonces, ¿qué es lo que le brinda la capacidad de neutrófilo de reconocer sustancias extrañas? Son por sus receptores que se encuentran en la membrana celular. Aquí tenemos diversos tipos de receptores. Tenemos, por ejemplo, los receptores de FC. ¿Bien? Receptores de FC que lo podemos ver aquí, por ejemplo. Entonces, estos receptores de FC lo que hacen es unirse a la región FC expuesta de los anticuerpos inmunoglobulina G, que lo que hacen es cubrir las superficies bacterianas. Entonces, aquí ven a la bacteria, miren el anticuerpo, cómo es que se unió, y este anticuerpo tiene una región FC, que es la que se une con el receptor FC. Luego tenemos otro tipo de receptor que se conoce receptores de complemento, como podemos ver aquí estos de color naranja. Receptores del complemento. ¿Qué es lo que hacen estos? Es facilitar la fijación y la captación de complejos inmunitarios opsonizados por la proteína C3. Es decir, aquí no están los anticuerpos, sino están la proteína C3, como podemos ver aquí. Fíjense el antígeno y en vez de que sean captados por anticuerpos, fueron opsonizados por la proteína C3, que es del complemento, ¿no? Aquí podemos ver. Bien, estos de color azul. Luego tenemos receptores fagocíticos. Los receptores fagocíticos también se les conoce como receptor carroñero, que podemos ver aquí. Entonces, los receptores fagocíticos son glucoproteínas transmembrana que se unen a formas modificadas de lipoproteínas de baja densidad presentes en las bacterias, como podemos ver acá, ¿no? Otro tipo de recepción. Y el cuarto tipo de receptor es el receptor de tipo Toll. Bien, este receptor de tipo Toll lo que hace es reconocer moléculas de patógenos organizadas en patrones moleculares asociados con patógenos, los famosos PAM. Bien, aquí podemos ver el receptor tipo Toll, reconoce a los patrones moleculares asociados con patógenos y también los recepciona, ¿no? Entonces, cuatro tipos de receptores: receptor de FC que interactúa con los anticuerpos. También tenemos el receptor de complemento que interactúa con la proteína C3 del complemento. Los receptores fagocíticos que se unen a lipoproteínas de baja densidad presente en las bacterias. Y receptor tipo TOL que lo que hace es reconocer patrones moleculares asociados con patógenos, los PAM. Bien, dato muy importante, ojo acá, dato muy importante es que la fagocitosis lo que va a provocar es que se liberen citocinas, como por ejemplo la interleucina 1, la interleucina 3 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué es lo que hacen estas citocinas cuando se liberan? Lo que hacen es inducir síntesis de prostaglandinas y estas prostaglandinas lo que hacen es actuar en el centro termorregulador del hipotálamo, lo que genera fiebre, síntoma que surge ante una infección. Entonces, mucha gente piensa que la fiebre es
algo malo. Y si técnicamente está sucediendo algo malo en tu cuerpo, la fiebre no es más que un mecanismo de defensa que es generado por estos neutrófilos. Entonces, no confundir a diversos síntomas que más bien son mecanismos de defensas que mecanismos de ataque. Por ejemplo, mecanismos de defensas, fiebre, tos, estornudo, vómito, diarrea. Entonces, estos son mecanismos de defensas que más bien ayudan a eliminar algunas enfermedades o algunos agentes que puedan llegar a generarnos infecciones o demás, ¿no? Entonces, tener en cuenta la diferencia entre mecanismo de defensa y mecanismo de acción. Bien, ahora, otra cosa muy importante. Cuando un neutrófilo reconoce y se une al antígeno por todos sus receptores, se van a formar nuevamente pseudópodos, que son brazos. Bien, los pseudópodos lo que hacen es rodear al antígeno, fíjense, rodean al antígeno acá, y lo internalizan para así formar lo que conocemos como fagosoma, que es esto de acá, donde los gránulos azurófilos, que ya mencionamos que estos eran los lisosomas de los neutrófilos, tanto los gránulos azurófilos como específicos se fusionan a la membrana del fagosoma, generando un fagolisosoma, para que así las hidrolasas lisosómicas digieran el material extraño que ha sido internalizado, ¿no? Entonces, para que esto suceda, ¿no? Para que las hidrolasas lisosómicas puedan digerir este material extraño, la célula, el neutrófilo, va a necesitar de mayores cantidades tanto de glucosa y oxígeno, y a esto se le conoce como estallido respiratorio. Entonces, necesitan de glucosa y oxígeno para así poder sintetizar intermediarios reactivos del oxígeno. Y estos que abarcan radicales libres, radicales de oxígenos y también hidróxilo. Entonces, estos intermediarios reactivos de oxígeno lo que hacen es destruir a los microorganismos, a lo que se le conoce como muerte intracelular dependiente de oxígeno. Y en este muerte intracelular lo podemos dividir a través de dos mecanismos diferentes, ¿bien? Que es lo que vamos a hablar. Primer mecanismo para esta muerte intracelular dependiente de oxígeno. Tenemos el sistema oxidasa del fagocito, o también llamado sistema FOX. Bien, sistema oxidasa del fagocito. ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense, esto tendría a ser el neutrófilo, el leucocito, esto vendría a ser el fagolisosoma, y aquí las dos mecanismos que es lo que voy a explicar. Primero vamos a hablar del sistema oxidasa del fagocito, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero que nada, la célula, el leucocito, el neutrófilo, lo que va a hacer es producir cantidades suficientes de NAD o NADPH, que lo podemos ver aquí. Mientras que el aumento de glucosa, como lo podemos ver acá, hace que a través de la vía de fosfatos de pentosa, fíjense, vía lanzadera o de los fosfatos de pentosa, hace que el NAD, el NADPH, que podemos ver aquí, se convierta en un donante de electrones, ¿no? Se convierte en un donante de electrones, brinda electrones. Y esto también lo logra con ayuda del complejo NADPH oxidasa, que es esto de acá, el complejo NADPH oxidasa. Entonces, este complejo lo que básicamente va a hacer es transportar los electrones del donante NADPH, fíjense, lo que hace es transportar los electrones al oxígeno que se encuentra dentro del fagolisosoma. Esto vendría a ser el fagolisosoma. Y aquí fíjense, está el oxígeno. Bien, el oxígeno va a recibir estos electrones gracias a este complejo NADPH oxidasa y lo que va a formar son aniones superóxido, que vendría a ser esto de aquí, que es O2 y como un signo de resto, ¿no? De resto. Bien, entonces el oxígeno lo que hace es adquirir el electrón y convertirse en anión superóxido, que es esto de acá. Por otro lado, ojo, por otro lado, la superóxido dismutasa convierte los aniones superóxido en oxígeno singlete, que lo podemos ver aquí. Esto vendría a ser el oxígeno singlete. Y también en peróxido de hidrógeno, quienes estos dos últimos son los que tienen acción bactericida que brinda este primer mecanismo. Entonces, nuevamente, la célula
lo que hace es sintetizar NADPH. Bien. Luego, por aumento de la glucosa, se genera la vía de los fosfatos de pentosas. Esto, junto con el complejo NADPH oxidasa, va a ser que va a brindar o va a quitar, por así decir, electrones a este NADPH y le brinda estos electrones al oxígeno que se encuentra dentro del fago lisosoma. Entonces, este oxígeno que se encuentra dentro del fago lisosoma adquiere el electrón y se convierte en anión superóxido. ¿Bien? Se convierte en anión superóxido. Ahora, a este anión superóxido le actúa la superóxido dismutasa, generando así oxígeno singlete, que es esto de acá. Mientras que por otro lado, estos aniones superóxidos también generan peróxido de hidrógeno, que es esto de acá. Y esto, tanto el oxígeno singlete como el peróxido de hidrógeno, que son estos dos que estoy señalando, actúan como bactericidas para poder digerir a la bacteria. Este es el sistema oxidasa del fagocito, ¿ya? El primer mecanismo. Ahora vamos con el segundo mecanismo. El segundo mecanismo se le conoce como destrucción dependiente de oxígeno. Bien, destrucción dependiente de oxígeno. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí hay acción de los gránulos azurófilos, es decir, de los lisosomas del neutrófilo. Entonces, los gránulos azurófilos, que lo podemos ver aquí, por ejemplo, aquí también hay otro gránulo azurófilo, lo que hacen es fusionarse con el fagosoma. Fíjense, se fusionan con el fagosoma y forman el fagolisosoma. Entonces, ¿qué pasa? Que estos gránulos azurófilos, como mencioné, contienen mieloperoxidasa, que es este de acá, MPO, mieloperoxidasa. Entonces, esta mieloperoxidasa que contienen los gránulos azurófilos actúan como un cofactor. Fíjense acá, como un tipo de cofactor. Para que a partir de peróxido de hidrógeno, que lo podemos ver acá, y un anión cloruro, que es esto de aquí, se pueda generar ácido hipocloroso, que es esto de acá. Y este ácido hipocloroso, ojo a este dato, es hasta 1000 veces más eficaz en la destrucción de bacterias que el peróxido de hidrógeno. Bien, entonces ácido hipocloroso totalmente clave como acción bactericida. Entonces, este ácido hipocloroso además tiene una metabolización adicional. Se metaboliza adicionalmente para así convertirse en hipoclorito, que es esto de aquí. Y este hipoclorito es mucho más tóxico inclusive que el ácido hipocloroso. Y además también genera cloro. Bien, entonces ya tenemos básicamente 4 tipos de bactericidas. ¿Cuáles son los que brinda el sistema oxidasa del fagocito? Son tanto el oxígeno singlete, que es este de acá, y también el peróxido de hidrógeno. Mientras que el otro mecanismo, que es la destrucción dependiente de oxígeno, sus dos bactericidas que son mucho más fuertes, es el ácido hipocloroso, que es este de acá, y también el hipoclorito, que es este de acá. Entonces, oxígeno singlete, peróxido de hidrógeno, ácido hipocloroso y también hipoclorito. Estos son 4 bactericidas que lo que hacen es digerir a la bacteria. Sin embargo, además de estos dos mecanismos dependientes de oxígeno, también hay otros componentes que aportan a la destrucción de la bacteria, como por ejemplo óxido nítrico, otros intermediarios del nitrógeno reactivo y también mecanismos de muerte independientes de oxígeno, como las catelicidinas. También aportan a la citotoxicidad intracelular y por lo tanto a la acción bactericida, ¿no? Entonces, dato importante, ojo, dato importante, que después de la digestión de esta bacteria, los restos del material degradado se almacenan en cuerpos residuales o experimentan exocitosis, es decir, salen del neutrófilo, ¿no? Además, ojo aquí, además, la mayoría de neutrófilos mueren en este proceso de citotoxicidad intracelular para digerir a la bacteria, ¿no? La mayoría de neutrófilos mueren en este proceso. Entonces, la acumulación de estos cuerpos residuales, de este material degradado, junto con los neutrófilos muertos, lo que hacen es generar un exudado de color amarillo verdoso, a lo que le conocemos como la pus, ¿no? La típica pus. Entonces, ojo, la pus consiste en una acumulación de bacterias
bacterias destruidas y neutrófilos muertos. Eso es pus. Y este exudado, ¿bien? Este exudado va a ser fagocitado por los macrófagos presentes. Bien, la acción de los macrófagos es fagocitar a esta pus. Ahora, en relación a esto, quiero hablar de alteraciones hereditarias de los neutrófilos, a lo que le conocemos como enfermedad granulomatosa crónica. ¿Qué es la enfermedad granulomatosa crónica? Es una inmunodeficiencia genética, donde el complejo de la NADPH oxidasa ha mutado o está ausente. Recuerden a este complejo que era parte del sistema FOX, ¿cierto? El sistema FOX. Entonces, fíjense, este complejo, miren, este complejo va a estar compuesto por 5 moléculas. Tenemos la GP91 y P22, que son partes del citocromo B558. Entonces, aquí podemos ver, este de aquí es la GP91 y también la P22, estos dos de acá. Y también está la P47, la P67 y el P40, que son componentes de la GTPasa RAC2. Bien, entonces, este complejo va a estar conformado por 5 moléculas que son las que acabo de mencionar. Ahora, en caso de una mutación del gen CIBB, lo que va a hacer es provocar insuficiencia de GP91, que es este de acá. Mutaciones en el gen de NCF1 va a provocar insuficiencia de P47. Mutaciones en el gen NCF2 provoca insuficiencia de P67 y mutaciones en el gen SIBA o CYBA provoca insuficiencia en la molécula P22. En general, todos estos tipos de mutaciones lo que van a generar es disminución de la capacidad de este complejo, por lo tanto, disminución de los neutrófilos para destruir ciertos tipos de bacterias y hongos, por lo que las personas con esta enfermedad granulomatosa crónica tienden a verse afectadas por infecciones recurrentes, ¿no? Unas infecciones ya más constantes, con más frecuencia. Ahora, eso fue todo con respecto a neutrófilos. Otro granulocito importante son los eosinófilos. Los eosinófilos tienen más o menos el mismo tamaño que los neutrófilos, pero su núcleo habitualmente es bilobulado. Mencionamos que los neutrófilos más bien es multilobulado, de 2 hasta 4. Sin embargo, los eosinófilos son bilobulados, solamente 2 lóbulos. Son activados por interacciones con anticuerpos inmunoglobulina G e inmunoglobulina A, estando asociados con reacciones alérgicas, infecciones parasitarias e inflamación crónica. Entonces, ¿en qué caso los eosinófilos van a estar elevados? En alguna reacción alérgica, en alguna infección por parásitos, más no por bacterias, sino por parásitos, y en alguna inflamación crónica. Aquí tenemos otros cortes histológicos y fíjense cómo el núcleo es bilobulado, como podemos ver acá. Aquí también, ¿no? Bilobulado, bilobulado. Entonces, ojo a estas diferencias entre neutrófilo e eosinófilo. Fíjense para los exámenes de histología, donde ponen los cortes histológicos para poder diferenciar un neutrófilo de un eosinófilo. Entonces, dentro de los eosinófilos, más bien vamos a tener dos tipos de gránulos. Recuerden que son granulocitos. Tenemos los gránulos azurófilos, o también llamados principales, que lo que hacen es contener hidrolasas, ácidas lisosómicas y otras enzimas hidrolíticas, que se fusionan para la destrucción de parásitos y en la hidrólisis de los complejos antígeno-anticuerpo fagocitados por el eosinófilo, es decir, la alergia, ¿no? Y también los gránulos específicos o también llamados secundarios, que lo que hacen es contener 4 proteínas principales. La proteína básica mayor, que le confiere la acidofilia intensa, que esto es dato muy importante para poder diferenciar el eosinófilo de los demás. Es su intensa acidofilia en el citoplasma, fíjense, acidofilia, aquí también podemos ver, ¿no? Luego está la proteína catiónica de eosinófilos, la peroxidasa de eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo. Estos son los gránulos específicos. Bien. Luego tenemos los basófilos. Los basófilos también tienen más o menos el mismo tamaño que los neutrófilos, pero, pero tienen abundantes gránulos de gran tamaño en su citoplasma que rodean al núcleo lobulado. Ojo aquí, los basófilos solo tienen un núcleo lobulado. Bien.
y tienen gránulos de gran tamaño. Fíjense la diferencia del tamaño. Miren, recuerden estos gránulos. Y aquí los gránulos son mucho más grandes, ¿no? Y más notables también. Los granulocitos de igual forma tienen dos tipos de gránulos. Los gránulos azurófilos, que son los principales que contienen hidrolasas ácidas lisosómicas. Los gránulos específicos o secundarios que contienen heparina, que es un anticoagulante, histamina y heparansulfato, que son vasodilatadores, leucotrienas, que generan una contracción prolongada del músculo liso de las vías respiratorias, interleucina 4 y también interleucina 13, que es la síntesis de inmunoglobulina E. Entonces, si los basófilos tienen anticoagulante, vasodilatadores, leucotrienos e interleucinas que hacen síntesis de inmunoglobulina E, quiere decir que tienen más o menos la misma acción que los mastocitos. Tienen importancia en las reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia, que no es lo mismo que alergia. Ojo. Entonces, los basófilos van a estar aumentados en algún tipo de reacción de hipersensibilidad o en algún caso de anafilaxia. Bien, por esto es que el paciente con anafilaxia tiene mucha dificultad respiratoria. Es porque los basófilos liberan leucotrienos que generan la contracción prolongada del músculo liso de vías respiratorias, ¿no? Entonces todo está relacionado. Ahora, mencioné que tiene básicamente mucha relación con los mastocitos. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a los basófilos de los mastocitos? Es que básicamente los basófilos se diferencian en la médula ósea y los mastocitos se diferencian o terminan de madurar en el vaso o en el intestino. Bien, esta es una diferencia entre ambos. Ahora, entonces, eso fue todo con respecto a granulocitos. Les mencioné que había otro grupo, otro subgrupo también igual de complejo, que son los agranulocitos, que como su mismo nombre lo dice, obviamente no van a tener gránulos. Bien, entonces, los principales agranulocitos son los que conocemos como linfocitos. Bien, los linfocitos. Los linfocitos son los agranulocitos más abundantes. Estos representan células inmunocompetentes recirculantes que tienen la capacidad de reconocer y responder a antígenos y están en tránsito desde un tejido linfático a otro. Entonces, ojo aquí, representan células inmunocompetentes y lo que hacen es reconocer y responder a antígenos. Bien, entonces, básicamente hay tres tipos generales de linfocitos. Tenemos el linfocito T. El linfocito T tiene una vida media prolongada y también participa en la inmunidad mediada por células. Se caracterizan por receptores de linfocitos, que están formados por cadena alfa y cadena beta. Entonces, tienen receptores de linfocitos T. Los linfocitos T tienen receptores de linfocitos T en su superficie de proteínas de reconocimiento y se subclasifican con respecto a la presencia de CD4 o CD8. En caso de los linfocitos T CD4 positivos, lo que hacen es reconocer antígenos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, mientras que los linfocitos CD8 positivos lo que hacen es reconocer antígenos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Ojo con esta diferencia. Linfocitos CD4 reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad 2 y el linfocito CD8 al complejo mayor de histocompatibilidad 1. Luego tenemos los linfocitos B. Los linfocitos B tienen una vida media variable y participan en la producción de anticuerpos circulantes. Lo que hacen es sintetizar inmunoglobulinas. ¿Bien? Expresan inmunoglobulina M e inmunoglobulina D, así como moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, al igual que el linfocito CD4. Y también tenemos los linfocitos NK o también llamados natural killer. Estos lo que hacen es destruir ciertas células infectadas por virus, ojo, y algunos tipos de células tumorales. Entonces los linfocitos NK natural killer, aparte que tienen un nombre bien piola, bien chévere, son muy importantes en alguna infección por virus o en alguna generación de células tumorales, de cáncer. Entonces, ojo con estos linfocitos NK. Ahora, dentro de los linfocitos T hay varios tipos de linfocitos T, que es los que voy a mencionar en estos momentos. Entonces,
Tenemos los linfocitos T citotóxicos, o también llamados CD8 positivos, ¿no? Entonces, estos linfocitos T citotóxicos, como ya mencioné, solo reconocen los antígenos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1, secretando linfocinas y perforinas que lo que hacen es producir conductos iónicos en la membrana de la célula infectada o neoplásica, generando la lisis de esta célula. Entonces, citotóxico, lo que hace es lisis de la célula. Luego tenemos los linfocitos T cooperadores CD4 positivos, que lo que hacen es solamente reconocer antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad 2 y lo que hacen es producir interleucinas para así estimular la proliferación y diferenciación de más linfocitos T cooperadores, quienes sintetizan y secretan linfocinas, que lo que hacen al último o al cabo es generar diferenciación de más linfocitos T, de linfocitos B y linfocitos natural killer. Entonces, gran diferencia entre linfocitos T citotóxicos y cooperadores, ¿no? Los citotóxicos más bien son como los que van al ataque y los cooperadores más bien serían los supports, ¿no? La ayuda, ¿no? El complemento, la ayuda, los que cooperan, su mismo nombre lo dice. Luego tenemos los linfocitos T reguladores. Estos lo que hacen es poder suprimir funcionalmente una respuesta inmunitaria frente a antígenos extraños o propios, ¿no? Su mismo nombre lo dice, reguladores. Luego tenemos los linfocitos T gamma delta, quien tienen receptores linfocitos T de una cadena gamma y una cadena delta. Se desarrollan en el timo y migran a tejidos epiteliales, lo que les permite funcionar en la primera línea de defensa contra organismos invasores. Después de eso, no recirculan en la sangre y los órganos linfáticos. Entonces, la diferencia entre los linfocitos T gamma delta con los demás linfocitos es que esos se encuentran en la primera línea de defensa a nivel de los organismos invasores. Por esto es que se van a los tejidos epiteliales. Y también tenemos los linfocitos T invariables asociados con mucosas, que lo que hacen es reconocer los metabolitos de la vía de síntesis de riboflavina, que es la vitamina B2, en los hongos y las bacterias, un poco ya más secundario. Y por último, el segundo tipo de granulocitos y los últimos leucocitos son los monocitos. Ojo aquí, los monocitos son los leucocitos más grandes, teniendo 18 micrómetros de diámetro. Lo que hacen estos monocitos es viajar de la médula ósea a los tejidos del cuerpo, permaneciendo solamente 3 días en la sangre. Entonces, ingresan al tejido del cuerpo para así poder diferenciarse en fagocitos del sistema fagocítico mononuclear, ya sean macrófagos, osteoclastos, entre otros. ¿Cuál es la diferencia de los monocitos con los demás tipos de leucocitos? Es que tienen una escotadura más pronunciada que la del linfocito. Fíjense, esta escotadura de acá, aquí una escotadura muy visible, ¿no? Escotadura de aquí. Y además, si bien se clasifican como agranulocitos, hay pequeños gránulos azurófilos densos. Entonces, los monocitos actúan de esta forma durante la inflamación. ¿Qué es lo que pasa durante la inflamación? Es que los monocitos que se encuentran en la sangre solamente 3 días, lo que hacen es dirigirse al tejido sanguíneo para transformarse en macrófago, ¿cierto? El cual es una célula presentadora de antígeno, desempeñando un papel muy importante en las respuestas inmunitarias, ¿no? Ya habíamos mencionado las células presentadoras de antígenos a los linfocitos T, ¿no? Para así generar, como ya mencioné, la respuesta inmunitaria. Ahora hablemos de los trombocitos. Los trombocitos, las plaquetas, como mencioné, los trombocitos derivan de los megacariocitos y circulan como estructuras discoidales de alrededor de 2 a 3 micrómetros de diámetro, ¿no? Su vida media de los trombocitos, disculpe, su vida media de los trombocitos de las plaquetas es de 10 días. Y a pesar de que tiene un diámetro de muy poco tamaño, de 2 a 3 micrómetros, se pueden diferenciar 4 zonas muy importantes de las plaquetas. Primero tenemos a la zona periférica. Fíjense acá en el esquema. Todo donde estoy pasando el cursor sería la zona periférica. Bien.
La zona periférica es la membrana celular, básicamente, del trombocito. Y esta membrana celular va a estar cubierta por una gruesa capa superficial de glucocáliz. Bien, glucocáliz. La glucocáliz es una capa que está formada por glucoproteínas, va a estar formada por glucosaminoglucanos, también va a estar formada por varios factores de la coagulación que son absorbidos desde el plasma sanguíneo. Entonces, ojo con la zona periférica. Si hablamos de zona periférica, hablamos de membrana plasmática y hablamos de glucocáliz. Bien. Luego tenemos la zona estructural, que es donde estoy pasando ahorita mismo mi cursor. Zona estructural. La zona estructural va a contener microtúbulos, va a contener filamentos de actina, va a contener miosinas y proteínas de enlace de actina que sirven como red de sostén, por eso es estructural. Sirve como red de sostén para la membrana plasmática cerca de la periferia. Ahora, los microtúbulos en esta zona estructural, que vendría a ser todo esto de color amarillo, fíjense, los microtúbulos van a consistir en un haz de 8 a 24 de estos, es decir, 8 a 24 microtúbulos, disponiéndose en forma circunferencial, ¿no? Circunferencial, y son responsables de mantener la forma de disco de la plaqueta. La plaqueta tiene forma discoidal, ¿bien? Luego tenemos la zona de orgánulos. La zona de orgánulos va a contener, por ejemplo, mitocondrias, ¿no? Estamos hablando de orgánulos. Mitocondrias, va a contener también peroxisomas, partículas de glucógeno y tres tipos de gránulos vamos a encontrar en esta zona. Tenemos los gránulos alfa, que son estos de aquí, ¿no? ¿No? Son estos de acá, los gránulos alfa, los más grandes, que contienen fibrinógeno, contienen factores de la coagulación, contienen plasminógeno, contienen inhibidor del activador de plasminógeno y también contienen factor de crecimiento derivado de plaquetas. Dato muy importante aquí con respecto a estos gránulos alfa es que desempeñan un papel importantísimo en la fase inicial de la reparación vascular, la coagulación sanguínea y la aglomeración plaquetaria, que al fin y al cabo es lo que se encargan los trombocitos, ¿no? De la coagulación. Entonces, la principal o la fase inicial de la coagulación es gracias a estos gránulos alfa, que se encuentran en la zona de orgánulos. Luego tenemos los gránulos delta. Los gránulos delta contienen difosfato y trifosfato de adenosina, además de histamina. Dato importante en estos gránulos beta, delta, digo, ¿no? Que tendrían que ser estos de acá, fíjense estos de color amarillo, gránulos delta, contienen difosfato, trifosfato de adenosina y histamina. Entonces, dato importante de estos gránulos delta es que estos facilitan la adhesión plaquetaria, que no es lo mismo que aglomeración plaquetaria, ¿bien? Facilitan la adhesión plaquetaria y la vasoconstricción en el sitio de lesión vascular. ¿Por qué vasoconstricción? Por la histamina, ¿no? Obviamente. Y el tercer gránulo, que es el gránulo lambda, o lambda, que son estos de acá de color verdes que apenas se notan, ¿no? Tres tipos de gránulos. Gránulos lambda. Estos gránulos van a contener enzimas hidrolíticas. Dato importante con respecto a estos gránulos es que lo que hacen es actuar en la reabsorción del coágulo durante las etapas avanzadas de la reparación vascular. Entonces, tres gránulos súper importantes. Los gránulos alfa, los gránulos delta y los gránulos lambda. ¿Bien? Y por último tenemos la zona membranosa. La zona membranosa va a componerse de dos tipos de conductos membranosos. Tenemos el sistema canalicular abierto, que vendría a ser estos de acá, estos dos, ¿no? Aquí también todo esto. Sistema canalicular abierto, que es un remanente que no participó en la subdivisión del citoplasma de los megacariocitos que mencionaremos más adelante. Y el segundo tipo de conductos son los del sistema canalicular denso, que los podemos ver aquí, por ejemplo, ¿no? Sistema canalicular denso. Esto lo que hacen es contener un material denso, obviamente, de electrones, que sirve como sitio de almacenamiento de iones de calcio. Estos dos sistemas, tanto el canalicular abierto como el canalicular denso, lo que hacen es fusionarse para así formar complejos de membrana
que son importantísimos en la regulación de la concentración intraplaquetaria de calcio. Bien, entonces, ¿cuál es la función de los trombocitos, de las plaquetas? Estos lo que hacen es intervenir en varios aspectos de la hemostasia. No confundirlo con la homeostasis, que era el estado de equilibrio, sino aquí es en la hemostasia, que es la detención de la hemorragia, lo que es la pérdida de sangre. Entonces, constantemente estas plaquetas lo que hacen es inspeccionar el revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos en busca de brechas o roturas donde pueda generarse una extravasación de la sangre. Entonces, cuando la pared de un vaso se lesiona o rompe, es decir, alguna brecha o rotura, el tejido conjuntivo expuesto lo que hace es promover la adhesión plaquetaria, lo que desencadena la degranulación de las plaquetas y la liberación de serotonina, de ADP y de tromboxano A2. Bien, y aquí es donde se genera básicamente la coagulación. ¿Qué es lo que sucede? Primero que nada, la serotonina que se libera por degranulación de plaquetas, la serotonina lo que hace es generar la contracción del músculo, de las células musculares lisas de los vasos, genera contracción de los vasos. Así pues, reduce el flujo sanguíneo local en el sitio de la lesión, obviamente para que no se pierda tanta sangre. Bien, por otro lado, el ADP y el tromboxano A2 generan la aglomeración plaquetaria adicional para así formar un tapón homeostático primario. Bien, un tapón homeostático primario, cuya masa detiene la extravasación de sangre. Entonces, esto es lo primero que sucede. Se genera el tapón homeostático primario por aglomeración plaquetaria y aparte se reduce el flujo sanguíneo para evitar que se pierda mayores cantidades de sangre. Ahora, al mismo tiempo que sucede esto, las plaquetas liberan el contenido, factores de coagulación y serotonina adicional de los gránulos alfa y delta, como mencionamos, ¿no? Dato importante, el glucocáliz plaquetario genera la conversión de fibrinógeno en fibrina, lo que forma una red laxa sobre el tapón inicial y se estabiliza por enlaces covalentes. En esta red quedan atrapadas tanto plaquetas y eritrocitos. Por lo tanto, pasa a denominarse como tapón hemostático secundario, que es lo que podemos ver aquí, ¿no? Los eritrocitos y las plaquetas atrapadas en una red laxa, ¿bien? En una red laxa que es gracias al glucocáliz que genera la conversión de fibrinógeno en fibrina, ¿bien? Entonces ya sabemos la diferencia entre tapón hemostático primario y tapón hemostático secundario. Después, ojo, después las plaquetas provocan la retracción del coágulo mediante la función de lactina y la miosina, lo que permite el retorno del flujo sanguíneo normal a través del vaso que había generado la serotonina, ¿no? Después que el coágulo ha cumplido su función, que era de tapar esa brecha o rotura del vaso sanguíneo, va a ser lisado por la plasmina, que es una enzima fibrinolítica que se encuentra en el plasma de manera inactiva como plasminógeno. Esta plasmina lo que hace básicamente, como en las construcciones, que es tarrajear, ¿no? Lo que hace es tarrajear el coágulo, en otras palabras. Ahora hablemos de la formación de todas estas células de la sangre, a lo que se le conoce como hematopoiesis. La hematopoiesis es aquel proceso que se encarga de mantener una concentración constante de los diferentes tipos de células, que es todos los que hemos hablado anteriormente, que hay en la sangre periférica, ¿no? En el adulto, por ejemplo, los eritrocitos, los granulocitos, los monocitos y las plaquetas se forman solo en la médula ósea roja, mientras que los linfocitos también en la médula ósea roja, pero además también en tejidos linfáticos. Sin embargo, ojo aquí, sin embargo, en la vida fetal, hablando de embriología, tanto los eritrocitos como los leucocitos se forman en otras partes dependiendo en qué trimestre nos se encuentra, ¿no? La mujer embarazada. Por ejemplo, la primera etapa sucede en el saco vitelino, por eso es que en este esquema inicia en el saco vitelino, ¿no? Y se encuentra saco vitelino. Inicia en la tercera semana de la gestación. Luego está la segunda etapa o fase hepática, que aparecen en el hígado durante el segundo trimestre, como podemos ver aquí, ¿no? Ya tiene acción el hígado. Y la tercera etapa o fase medular ósea, que ya ocurre después del nacimiento y ya es obviamente por la médula ósea. Entonces,
A nivel de vida fetal, la primera médula ósea, por así decirlo, fue el saco vitelino. Luego se encargó el hígado y luego recién la médula ósea dicha como tal, ¿no? Entonces, ojo con estas estructuras, ya sea antes o después del nacimiento. Hablemos de la teoría monofilética de la hematopoiesis. ¿De dónde provienen todas las células, todos los linajes? Provienen de una sola célula, pluripotencial. Bien, pluripotencial. Todas las células de la sangre derivan de la célula madre hematopoietica, que es la que podemos ver aquí. Todos, absolutamente todas las células de la sangre provienen de la célula madre hematopoietica. Bien, esta célula madre hematopoietica, lo que va a pasar es que se va a diferenciar en dos colonias principales. Primero tenemos las células progenitoras mieloides comunes, que es este que podemos ver acá. Primero, la célula progenitora mieloide común. Esta célula progenitora mieloide común se va a diferenciar en progenitores específicos restringidos. Primero tenemos la célula progenitora de megacariocitos eritrocitos, que es este de acá, fíjense en mi marcador. Entonces, la célula progenitora mieloide común se diferencia en célula progenitora de megacariocitos eritrocitos. Y esta célula progenitora de megacariocitos eritrocitos va a dar origen a células progenitoras monopotenciales, que están predestinadas a convertirse tanto en megacariocitos, como acá, y también en eritrocitos. ¿Bien? Entonces, recuerden este recorrido. Célula madre hematopoietica se diferencia en célula progenitora mieloide común. La célula progenitora mieloide común se diferencia en célula progenitora de megacariocitos eritrocitos. Y esta célula progenitora de megacariocitos eritrocitos se van a diferenciar tanto en célula progenitora de megacariocitos y en célula progenitora de eritrocitos, ¿no? Para así formar tanto plaquetas como eritrocitos. Por otro lado, la célula progenitora mieloide común también se va a poder diferenciar en células progenitoras de granulocitos monocitos, que es este de acá. Y estos, gracias a la expresión del factor de transcripción PU.1, van a dar origen a progenitores, ya sea de neutrófilos, ya sea progenitores de eosinófilos, progenitores de basófilos mastocitos y también a progenitores de células dendríticas, es decir, a todos los granulocitos. Bien, todos los granulocitos. Nuevamente el recorrido. Célula madre hematopoietica se diferencia en célula progenitora mieloide común. Célula progenitora mieloide común se diferencia en célula progenitora de granulocitos monocitos. Y esta célula progenitora de granulocitos monocitos se va a diferenciar en todos los progenitores de los granulocitos y también del monocito, ¿no? Y por otro lado, regresando a la célula madre hematopoietica, también se va a diferenciar en célula progenitora linfoide común, que como su mismo nombre lo dice, es para linfocitos, ¿no? Entonces, la célula progenitora linfoide común son capaces de diferenciarse en linfocitos pre-natural killer, en linfocitos pre-T y linfocitos pre-B, que al fin y al cabo van a madurar en linfocito natural killer, en linfocito T y linfocito B o célula plasmática también, ¿no? Entonces, todo esto es la teoría monofilética, que quiere decir que absolutamente todas las células de la sangre provienen de una sola célula, que es la célula madre hematopoietica. Bien, ahora vamos a hablar de cada tipo de diferenciación de cada linaje de cada célula, iniciando con la eritropoiesis. Bien, la eritropoiesis básicamente surge gracias a la eritropoietina, a la interleucina 3 y la interleucina 4. Tanto la eritropoietina, interleucina 3 e interleucina 4, lo que va a hacer es que la célula progenitora mieloide común, que es este de acá, fíjense, la célula progenitora mieloide común se diferencie en célula progenitora de megacariocitos eritrocitos, que es esta de acá. Bien, recuerden, eritropoietina, interleucina 3 e interleucina 4. Y esta última célula, que es la célula progenitora de megacariocitos eritrocitos, se va a diferenciar en progenitores sensibles a la eritropoietina
predestinados a convertirse en eritrocitos, que es este de acá, gracias a la expresión del factor de transcripción GATA1. Bien, entonces, nuevamente, retomando, célula progenitora mieloide común, gracias a eritropoyetina, interleucina 3 e interleucina 4, se diferencia en célula progenitora de megacariocitos eritrocitos. Y gracias a la expresión del factor de transcripción GATA1, esta célula progenitora de megacariocitos eritrocitos se va a diferenciar en célula progenitora de eritrocitos. Y esta célula progenitora de eritrocitos va a dar lugar a un proeritoblasto. Bien, aquí podemos ver el proeritoblasto y aquí en un corte histológico esto vendría a ser el proeritoblasto. Ahora, este proeritoblasto mide de 12 a 20 micrómetros de diámetro. Tiene un gran núcleo esférico, fíjense, un gran núcleo esférico con uno o dos nucleolos. Y a partir de aquí, del proeritoblasto, ya se empieza a acumular los componentes necesarios para la producción de hemoglobina. Esta etapa de proeritoblasto dura 24 horas. Luego, este proeritoblasto pasa a ser un eritroblasto basófilo, que es este de aquí, y aquí también lo podemos ver, ¿no? Eritroblasto basófilo. Este eritroblasto basófilo mide de 10 a 16 micrómetros de diámetro. Tiene un citoplasma con basofilia intensa, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Fíjense cómo está como intensamente teñido, ¿no? Es por esta basofilia que tiene un eritroblasto basófilo. Y además, aquí ya se empieza a sintetizar hemoglobina. Dato muy importante, ¿eh? A partir del eritroblasto basófilo ya se sintetiza hemoglobina. Y al igual que el proeritoblasto, este eritroblasto basófilo dura 24 horas. Luego pasa a llamarse eritoblasto policromófilo. Bien, eritoblasto policromófilo, que lo podemos ver aquí, y aquí también en un corte histológico. Este ya va a tener un núcleo un poco más pequeño y va a tener gránulos gruesos de heterocromatina en forma de un patrón cuadriculado, ¿no? Podemos ver estos espacios en blanco que es como tipo cuadriculado. Aquí, otro dato importante es que el eritroblasto policromófilo es la última etapa, ojo acá, es la última etapa donde un eritrocito puede dividirse mediante mitosis. Y esta etapa dura cerca de 30 horas. Luego pasa a ser un eritroblasto ortocromófilo, que lo podemos ver acá y aquí también lo podemos ver, ¿no? Un eritroblasto ortocromófilo. Ahora, este eritroblasto ortocromófilo va a poseer un núcleo más pequeño aún y compacto. Fíjense cómo se ve como que compacto, muy teñido, ¿no? Compacto e hipercromático, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. Es apenas más grande que el eritrocito maduro y aquí ya no es capaz de dividirse. El último eritrocito o linaje de eritrocito capaz de dividirse es el eritroblasto policromófilo. A partir del eritroblasto ortocromófilo ya no puede dividirse. Bien, solamente madura, se diferencia. Al final de esta fase, que dura 48 horas, se expulsa el núcleo de la célula. Hasta ahora aún había núcleo, pero ya se expulsa. A menudo quedan algunos fragmentos del núcleo que se les conoce como cuerpos de Howell-Jolly. Bien, y luego tenemos el eritrocito policromófilo, que no es lo mismo que eritroblasto policromófilo. Ojo ahí la diferencia. Aquí es eritrocito policromófilo, que también lo conocemos como reticulocito. ¿Bien? Estos eritrocitos policromófilos, fíjense, ya pasan a los sinusoides sanguíneos de la médula ósea roja, con una ligera basofilia. Es por eso que se ven ya tipo como rosados, ¿no? Ya tienen un color totalmente diferente a los demás. Estos permanecen en la médula ósea durante 24 horas y después migran a la circulación periférica otras 24 horas, tiempo donde son captados por el vaso para así convertirse ya en un eritrocito tal, ¿no? Un eritrocito totalmente maduro. Bien, entonces todo eso es la eritropoiesis. Ahora, hablemos de la cinética de la eritropoiesis. Este tarda aproximadamente una semana para que la progenia de un eritroblasto basófilo recién formado llegue a la circulación, ¿no? Es decir, todo lo que acabo de hablar dura básicamente una semana. Su formación y liberación de eritrocitos son regulados por la eritropoyetina, que es una hormona sintetizada y secretada por el riñón. Ahora,
Los eritrocitos, como ya mencioné, alcanzan los 4 meses de edad, alrededor de 120 días, y son fagocitados y degradados por el sistema de macrófagos del vaso, médula ósea e hígado. El grupo hemo, ¿no?, que estaba en la hemoglobina, el grupo hemo y las globinas, que son las cadenas, se disocian. Y estas últimas, es decir, las globinas, se hidrolizan a aminoácidos para su reutilización. Mientras que el hierro del grupo hemo va a entrar en depósito de hierro en el vaso en forma de hemosiderina o ferritina, de igual forma para su reutilización. Por otro lado, el resto del grupo hemo se degrada parcialmente en bilirrubina unida a la albúmina, que era una proteína plasmática, recuerden. Se libera a la circulación y se transporta hacia el hígado, donde se conjuga y se excreta a través de la vesícula biliar como el glucurónido de bilirrubina de la bilis. Bien, esto es la cinética de la eritropoiesis. Ahora hablemos de la trombopoiesis. Bien, las plaquetas. Las plaquetas se forman en la médula ósea a partir de las mismas células progenitoras mieloides comunes, ¿no?, al igual que los eritrocitos. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que aquí hay una influencia del factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos e interleucina 3, lo que va a hacer que la célula progenitora de megacariocitos, eritrocitos, se diferencien en células progenitoras de megacariocitos. Bien, además, bajo la influencia de la trombopoyetina, fíjense, bajo la influencia de la trombopoyetina, que es una hormona producida por el hígado y riñones, hace que se diferencie ya como una célula progenitora de megacariocitos, ¿no?, que se desarrolla ya en un megacarioplasto, que podemos ver aquí. Esto es un megacarioplasto que tiene hasta 30 micrómetros de diámetro. Entonces, ¿cuál es el dato aquí? El megacardioblasto va a experimentar endomitosis sucesivas. ¿Qué quiere decir? Que los cromosomas se duplican. Sin embargo, no hay mitosis. No ocurre ni cariocinesis, que es la división del núcleo, ni citocinesis, que es la división del citoplasma. Es decir, se genera solo endomitosis, pero sin dividirse. Se duplica sin dividirse. Por esto es que el megacariocito alcanza un tamaño grande, muy grande, siendo una célula de 50 a 70 micrómetros de diámetro, con un núcleo multilobulado complejo y gránulos azurófilos dispersos. Y de este megacariocito se van a desprender, se van a desfragmentar las plaquetas, ¿no?, que son muy pequeñas, ya habíamos mencionado. Entonces, las plaquetas derivan de este megacariocito que se forma por la endomitosis. Ojo con este dato. Ahora hablemos de la granulocitopoiesis, que es para los granulocitos. Entonces, la granulocitopoiesis se originan a partir de las células progenitoras mieloides comunes, ¿no?, que es esto de aquí. Entonces, esta célula progenitora mieloide común, bajo la influencia del factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, que es secretada por células endoteliales, por linfocitos T, por macrófagos, mastocitos y fibroblastos, además que el factor estimulante de colonias de granulocitos y por la interleucina 3, va a hacer que esta célula progenitora mieloide común se diferencie en la célula progenitora de granulocitos monocitos, que es este de acá. Bien, esta célula progenitora de granulocitos monocitos se va a diferenciar en un mieloblasto, que es esto que podemos ver aquí, en un mieloblasto, que está en un corte histológico, que es la primera célula precursora de todo granulocito. Bien, entonces el mieloblasto es una célula de 14 a 20 micrómetros de diámetro con un núcleo esferoideo, ¿no? Es esferoideo, de 3 a 5 nucleolos, el cual este mieloblasto se va a convertir en un promielocito, que es este de acá. Este promielocito ya tiene un núcleo esferoideo grande y ya tiene presencia de los gránulos azurófilos, ¿no? Recuerden que estamos hablando de granulocitopoiesis. Entonces, a partir del promielocito ya podemos ver la presencia de diversos gránulos azurófilos en el citoplasma. Sin embargo, hasta este momento es imposible saber si estamos hablando de un progenitor de neutrófilos, de eosinófilos o basófilos, hasta que empiezan a formar gránulos específicos y terciarios, con un núcleo más o menos esferoideo y una escotadura distinta.
A partir de ese momento ya podemos decir que un promielocito está destinado a ser neutrófilo, está destinado a ser eosinófilo o está destinado a ser basófilo. Entonces, una vez ya hay la presencia de granulocitos específicos, terciarios, el núcleo ya es más o menos esferoideo y ya hay una descotadora distinta, ya pasa de ser promielocito a un mielocito. ¿Bien? Luego, dependiendo de qué factores o interleucinas están activadas, los mielocitos, que los podemos ver aquí, por ejemplo, los mielocitos van a ser progenitores de los diversos linajes de granulocitos, como mencioné, ya sean neutrófilos, ya sea eosinófilos o ya sea basófilos. Y a estos se les conoce como metamielocitos. Bien, que son estos de acá. Metamielocito. Aquí podemos ver, por ejemplo, un metamielocito eosinófilo. Aquí podemos ver un metamielocito neutrófilo. Bien. En caso, por ejemplo, de que sea un progenitor de neutrófilos, como podemos ver aquí, un metamielocito neutrófilo, el núcleo de la célula va a estar como que en banda o en célula encallado, como podemos ver aquí. Aquí el núcleo es alargado y va a tener como un tipo de forma de U o de herradura. Bien, más tarde, este núcleo alargado en forma de herradura se va a volver más prominente, de modo que ya se pueden reconocer de 2 a 4 lóbulos nucleares. Por lo tanto, ya estamos hablando de un neutrófilo maduro que es polimorfo nuclear o también llamado segmentado, ¿no? Entonces, una célula encallado, fíjense, una célula encallado o una célula en banda se le conoce como neutrófilo inmaduro y se caracteriza por esto, ¿no? Se caracteriza por este núcleo alargado y en forma como de herradura. Ahora, dato muy importante, las células en banda, es decir, las inmaduras o las encallado, se encuentran en la circulación, pero solo abarcan solo el 0 al 3% de neutrófilos. Sin embargo, ojo, sin embargo, estas pueden aumentar en caso de inflamación y de infección aguda o crónica. ¿Y por qué pueden aumentar? Porque al ser una situación de emergencia, de urgencia, le sobreexigen a la médula ósea roja a que liberen neutrófilos. Y en ese afán, en esa intención de la médula ósea de liberar grandes cantidades de neutrófilos para que se dirijan al sitio de lesión, se les escapa, por así decirlo, estos neutrófilos inmaduros. Es por esto que durante una inflamación o alguna infección aguda, las células banda pueden encontrarse elevadas. Bien. Cinética de la granulopoiesis. Básicamente la fase mitótica va a durar una semana y se detiene en la etapa de mielocito tardío. Bien. Luego la fase postmitótica también dura una semana y el tiempo en que los neutrófilos segmentados duran en abandonar la sangre periférica es de alrededor de 6 a 8 horas, teniendo hasta 16 horas para entrar en el tejido conjuntivo perivascular, ya que la vida media de los neutrófilos es solamente de 8 a 12 horas, de neutrófilos circulantes, es decir, en la sangre, ¿no? Ahora, los neutrófilos, una vez ya en el tejido conjuntivo, tienen una vida media de 1 a 2 días. Después se destruyen por apoptosis y son fagocitados por macrófagos, ¿no? Lo que mencionamos en la formación de pus. Ahora sigue la monopoiesis. Bien, la monopoiesis. La monopoiesis se produce en la médula ósea a partir de la célula madre progenitora de granulocitos monocitos, ¿no? Al igual que todos los granulocitos que ya mencionamos. Entonces, los monocitos, la monopoiesis, inicia en la célula progenitora de granulocitos monocitos. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que bajo la influencia de factores de transcripción PU.1 y EGR1, además de la estimulación por interleucina 3 y el factor estimulante de colonia de granulocitos macrófagos, hace que esta célula progenitora de granulocitos monocitos se diferencien en progenitoras de monocitos, que lo podemos ver aquí. Todo esto, toda esta etapa de diferenciación dura 55 horas. Luego, el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos hace que las progenitoras de monocitos, que son estas de aquí, maduren en monocitos, que es esto de acá. ¿Bien? Y se liberen hacia la circulación, es decir, hacia la sangre, donde permanecen cerca de 16 horas. Luego,
Bajo la influencia del mismo factor, es decir, del factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, junto con el factor estimulante de colonias de macrófagos, hace que los monocitos se diferencien en macrófagos tisulares. Bien, en esto trata la monopoiesis. Y también tenemos la linfopoiesis. Bien, la linfopoiesis, ¿qué es lo que sucede aquí? Que bajo la influencia de la familia Ícaro de factores de transcripción, la célula madre hematopoyética, que la podemos ver acá, se diferencia en células progenitoras linfoides comunes, que es este de aquí. Y esta célula progenitora linfoide común se va a diferenciar, por ejemplo, en linfocitos T, que podemos ver acá. ¿Y cómo es que una célula progenitora linfoide común se diferencia en linfocito T? Por la expresión del factor de transcripción GATA3. Bien, GATA3. Salen de la médula ósea los linfocitos T o pre-T para dirigirse al timo. Bien, se dirigen al timo como linfocitos pre-T, es decir, estos de acá. Bien, se dirigen al timo terminando de madurar e ingresar a la circulación como linfocito T, que podemos ver acá. Por otro lado, para que la célula progenitora linfoide común se diferencie en un linfocito pre-B, tiene que existir la expresión del factor de transcripción PAX5. Bien, estos linfocitos pre-B terminan de desarrollarse en órganos equivalentes de la bolsa. ¿Cuáles son estos órganos? Médula ósea y tejidos linfáticos del intestino y del vaso. Y por último, para que la célula progenitora linfoide común se diferencie del linfocito pre-NK o pre-natural killer, se cree que tiene que haber la expresión de interleucina 2 e interleucina 15. Sin embargo, aún se desconoce mucho acerca de los factores que influyen en el desarrollo y la diferenciación de estos linfocitos tan importantes, ¿no? Entonces, ojo con estas células natural killer, ¿no? Que son claramente un lugar donde se puede estudiar, se puede investigar. Por último, hablemos un poco nomás sobre la médula ósea. ¿Bien? La médula ósea va a estar compuesta por vasos sanguíneos especializados, a los que les vamos a conocer como sinusoides, que los podemos ver aquí, ¿no? Sinusoides. Y estos sinusoides van a estar como que rodeados por una red similar, como que una red similar a una esponja, donde vamos a encontrar las células hematopoyéticas, ¿no? Por ejemplo, acá está el megacariocito, aquí están, por ejemplo, el islote eritroblástico que se va diferenciando en eritrocitos. Ahora, algo muy importante de estos sinusoides es que su pared consiste en un revestimiento endotelial, una lámina discontinua y un recubrimiento incompleto de células adventicias. ¿Esto qué va a generar? Que cuando la hematopoiesis y el paso de las células maduras hacia los sinusoides sean activos, la célula adventicia y la lámina basal sean desplazadas. ¿Qué quiere decir? Que estos sinusoides tienen la gran capacidad como de separarse o generar un poro, una abertura, una brecha, para que así las plaquetas, por ejemplo, aquí a nivel de megacariocito, o los eritrocitos puedan pasar a nivel de estos sinusoides y por lo tanto a la circulación. Otro dato muy importante es que van a existir dos tipos de médulas óseas. Tenemos la médula ósea roja, que es la activa, la funcional, y la médula ósea amarilla, que es la inactiva, que consiste principalmente de tejido adiposo. Lo mencionamos en el capítulo de tejido óseo, ¿no? Que la médula ósea roja, al disminuir su tamaño, iba a dejar espacios que iba a ser sustituido por tejido adiposo, que es la médula ósea amarilla. Y bien, eso fue todo con respecto a tejido sanguíneo, un capítulo interesante, tal vez un poco extenso, pero totalmente fundamental, ¿no? Entonces, no olviden que estamos utilizando histología de Ross para poder hacer todos estos vídeos, todas estas ponencias. No olviden suscribirse, activar la campana, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y tampoco olviden compartir este vídeo o los demás vídeos o mi canal en general con algunas amistades o personas que sepan que van a ingresar a la Facultad de Medicina o que se encuentran en los primeros ciclos y tal vez tengan dificultades o quieran reforzar con lo que les brindo, ¿no? En estas ponencias. Nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a hablar sobre tejido muscular. De eso trata el capítulo número 11. Algo totalmente importante también, el tejido muscular. Y bien,